Hola a todos y a todas. Bueno, tenemos el agrado de estar acá en forma virtual presentando de la A a la Z de la cocina santafesina. Este libro que es en realidad un esfuerzo colectivo donde quizá muchos de quienes están presentes en este momento formen parte de las páginas de la A a la Z. Este libro es en realidad un recetario de cocina. Un recetario de cocina escrito por muchas manos. En el contenido del libro lo que ustedes se van a encontrar es con un índice de recetas de cocina. Es eso, un índice de recetas de cocina, de la A a la Z. Arrancamos con los alfajores y cerramos con el zapallo en almíbar. Eso simple que uno podría decir, bueno, son recetas de cocina. En el caso particular de este libro, tiene como un agregado que es buscar en el interior de esas recetas qué es lo que las hace santafesinas. Y para eso, en lugar de tener un autor solo, tiene muchos autores. La posibilidad de hacer este libro a partir de un viaje, a partir de visitar distintas localidades, charlando con los vecinos y las vecinas, hablando de recetas, escribiendo las recetas, es algo que se dio gracias al financiamiento de dos proyectos que el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe tuvo a bien aprobar. Uno primero que estuvo más vinculado a ligar cocina y arte, y un segundo proyecto que estuvo bien centrado en la recuperación de recetas de cocina. El trabajo colectivo, la escritura colectiva, fue lo que finalmente permitió que este libro exista. En realidad es eso, luego cada uno hará el recorrido de lectura que quiera por las páginas de este libro. El libro se publicó a principios del 2020 y en el contexto en el que estamos viviendo quedó un poco demorado porque las presentaciones en vivo no se podían hacer, el texto no podía circular, pero finalmente de alguna manera u otra fuimos encontrando distintas estrategias para que por medio de la virtualidad el libro pueda llegar. Entonces estamos hoy aquí llegando con el libro a los autores y las autoras de Reconquista, creo que son todas mujeres, pero de Reconquista y Avellaneda, pero también eh, tratando de que el libro esté en papel, pero también poniendo algunas palabras para explicar los sentidos, porque insisto con esto, aquí no solamente está la voz de quienes de quienes trabajaron desde estas ciudades en particular, sino que van a encontrar un recorrido por toda la provincia de recetas. Sin dudas, este tipo de trabajos no se pueden hacer sin el acompañamiento de las instituciones, tanto sea del Estado provincial que financió el texto, como de las distintas escuelas, bibliotecas, museos, que nos abrieron las puertas para que nosotras podamos llegar con los talleres y trabajar con la gente. Y por supuesto con la gente que se sumó a esta experiencia de escribir y de pensar la cocina, de pensarla desde distintos lugares, ¿no? Desde lo que efectivamente se cocina, porque quien lea de la A a la Z va a leer recetas de cocina y va a leer recetas de cocina que efectivamente se pueden hacer. Como les decía, este libro se editó a principios de 2020, ya estamos en el 2021, y desde ese momento a hoy ha ido llegando lentamente a los distintos autores y muchos han probado. Tenemos pruebas de que este libro, de que las recetas se pueden cocinar. Hay un intercambio interesante que se fue generando a partir de la circulación de este libro. Entonces, eso, las recetas se pueden cocinar, están chequeadas, están probadas, no solo por la experticia de los autores, que son cocineros y cocineras de la provincia, sino también porque otros se han puesto a cocinar, y ahí lo que prueba a esos otros cocinando a partir de la A a la Z es que las recetas se pueden hacer, ¿no? Que se pueden hacer y se pueden hacer a partir de transitar por la escritura, porque digo, acá el encuentro es por medio de lo que se pueda leer. Entonces eso es un plus que tiene este libro. Y la otra cuestión que tiene es que además de la receta se leen
esos otros recorridos, esos otros guiños que la gente va dejando impreso en cada una de esas recetas. Entonces es un libro que a simple vista parecería ser una guía gastronómica, y que finalmente termina siendo una guía gastronómica con muchas historias de la provincia. En realidad, más que historias, memorias. Y esto es algo interesante de decir, porque de la A a la Z no es un libro de historia de la cocina santafesina, es un libro de memorias de la cocina santafesina, donde uno encuentra ahí cómo cocina la gente, y uno se puede poner a cocinar, pero también uno encuentra ahí una serie de recuerdos, de experiencias, de lecturas de prácticas. Y digo lecturas de prácticas porque hay mucha reflexión sobre cómo se cocina, cómo se puede cocinar mejor. En general es esto. Y para cerrar y darle la palabra a mis compañeras, hago una síntesis. De la A a la Z de la cocina santafesina es una guía de recetas de cocina, es una compilación. Nosotras, como decimos en el prólogo del texto, no somos cocineras profesionales, cocinamos para sobrevivir y muchas veces porque nos gusta. La cocina es un modo de agasajar, de compartir, de socializar, de estar cerca de los otros, y como dijeron muchas de las mujeres que participaron en esta experiencia, de dar amor, ¿no? De estar cerca de los otros. Mucho más se activó este libro, y como alguna vez alguien dijo, dándonos una devolución del texto en el marco de la pandemia que nos está tocando vivir, en momentos donde los lazos sociales se tensan tanto como es esta imposición del distanciamiento y del aislamiento, recorrer las páginas desde la A a la Z nos pone, nos recupera el valor que tiene esto de comer juntos, de comer con otros y de preparar comida para estar cerca de otros. Este libro habla de todo eso, y bueno, cedo la palabra, y quien quiera transitarlo va a transitar por una guía de recetas de cocina con memorias santafesinas. Gracias. Bueno, gracias, Paula. Bueno, retomando lo que decía Paula, este es un libro compilado por quienes estamos aquí presentes, pero que en verdad es escrito a muchas manos. Cuando nos referimos a muchas manos, nos referimos a mujeres y varones que viven en el territorio santafesino de sur a norte, y que sin ser cocineros o cocineras profesionales, sin ser chef, cocinan, comen. Y justamente en la dinámica y en el entrecruzamiento de esos platos que comen y que cocinan estos hombres y mujeres, es que encontramos el valor de la cocina, ¿no? Ya sea como patrimonio intangible, un saber hacer, o como justamente, y lo que rescatamos con mucha precisión, la idea de pueblos. Uno cuando empieza a conocer, a explorar qué es lo que se come y qué es lo que se cocina, salta inevitablemente la identidad de quienes ejercen, digamos, esta práctica. Entonces, si simbólicamente tendríamos que pensar, digamos, cómo es este libro, en qué consiste, nosotros hablábamos que es como una especie de lienzo, una especie de tejido, ¿no? Cuya totalidad se encuentra constituida por distintas partes que son las distintas recetas, los distintos platos propuestos. Ahora bien, este es un libro constituido por más de 200 páginas, por más de 500 recetas, que así como decía Paula, son recetas acompañadas por un relato que cada uno de los autores y autoras han decidido encabezar sus recetarios. Son relatos que hablan de memoria, de recuerdos, de sabores, de historia, de infancia, y que específicamente son completamente eclécticos, ¿no? Ustedes cuando consulten esta guía gastronómica con memoria van a encontrar platos dulces, salados, agridulces, neutros, agrios, amargos. Sin embargo, cada una de estas recetas tienen también la singularidad de quien lo está contando. Por ejemplo, un plato muy reiterado es el guiso, ¿no? Los santafesinos y santafesinas comemos mucho guiso. Sin embargo, cuando vamos al recetario, van a encontrar que hay un montón de recetas de guiso. Por ejemplo, acá rápidamente yo marqué que nos encontramos
con guiso de lenteja, 3 guisos a secas, guiso carrero, otro guiso carrero, 2 guisos carrero más, guiso de lenteja, guiso de mondongo a la gra, digamos, es decir, digamos, si bien el plato es el guiso, los distintos relatos le van dando distintas tonalidades, distintos ingredientes, distintos procedimientos, digamos, a partir de las características contextuales en el cual se encuentra ese cocinero o esa cocinera, a partir de las condiciones materiales, a partir de las trayectorias individuales de esos sujetos. Pero bueno, también, además de presentar este breve relato, las recetas no tienen, digamos, una forma específica. Dejamos que los autores y las autoras utilicen el vocabulario que se sienten más cómodas, los relaten de la forma en que se sienten más cómodas. No hay una unidad en el modo de nombrar los ingredientes y los trabajos culinarios. Por ejemplo, mientras para algunos o algunas una galletita se llama caritas sucias, para otros se llama torta negra. Y si bien uno explora, se va a encontrar que tiene ingredientes y procedimientos muy similares, pero de acuerdo a el territorio en el cual se asentó esa receta y del cocinero y la cocinera a quien respecta, va a cambiar el título de la receta. Ahora bien, lo que decimos nosotros en el recetario es que las distintas recetas hablan de la dinámica de la localización y la relocalización de sujetos y culturas. Entonces por ahí encontramos en estas recetas una gran influencia de las colectividades de inmigrantes, específicamente o en mayor medida la europea. Entonces vamos a poder encontrar recetas de ravioles, tallarines, baña cauda, tortilla, embutido, goulash, chucrut. También encontramos algunos ingredientes provenientes de los pueblos pioneros de nuestra tierra, y ahí encontramos, por ejemplo, el maíz blanco, también llamado maipú blanco, ¿no? También encontramos la influencia de los afrodescendientes, como el puchero de pata, cola y quijada, la buceca, la tradición criolla, la empanada, por ejemplo, el locro, justamente. Finalmente encontramos algo que atraviesa todo el territorio, que es la utilización de cítricos, ¿no? Van a encontrar jaleas, conservas, licores, dulces, etc. Es decir, es una cocina muy ecléctica, pero que tiene un punto de incisión que tiene que ver con la historia y la memoria y la tradición de un territorio, ¿no? Y justamente de esto va a desarrollar un poquito más mi compañera, es decir, qué es lo que hay detrás de este conjunto de ingredientes y de procedimientos que tiene que ver más con la tradición de un pueblo. Gracias. Bueno, para pasar un poco a contarles en qué consistió la confección, si se quiere, de este recetario de cocina regional, podemos pensarlo como un trabajo que ya mis compañeras dijeron, de búsqueda, compilación y escritura de diferentes saberes culinarios que de algún modo requerían de un viaje secuenciado por la provincia hacia los pueblos y las ciudades que la conforman, con el fin de buscar, con la metodología del formato taller, y tramar diálogos orales y escritos para dar con las recetas que queríamos plasmar en el de la A a la Z de la cocina santafesina. Obviamente que atravesadas ya no tanto en la actualidad con el contexto que vivimos, pero también acompañadas por las redes sociales y otras vías de comunicación que hicieron posible esta recolección y esta recopilación de recetas ante una extensión territorial muy amplia de una provincia con más de 300 pueblos y ciudades, que nos obligó a diagramar un mapa en donde teníamos que pensar de alguna forma encontrar la representatividad de los 19 departamentos santafesinos y recuperar de ahí el corpus de receta específico que hoy está en el de la A a la Z. Como decían también mis compañeras, fue una visita muy cordial a bibliotecas, a museos, a centros culturales, a escuelas, donde nos abrieron las puertas de lugares como Sunchales, Centeno, Arroyo Seco, Rafaela, Arequito, Esperanza, Los Quirquinchos, Avellaneda, Rosario, San Justo,
y también Reconquista. Desde allí el planteo era, bajo la consigna, comparte tu receta preferida, la que más te guste, la que mejor sepas hacer, la que cocines con mayor frecuencia, en un relato que nos dé cuenta de cómo se realizaba el plato, que pudiese cocinarse y que pudiese comerse. Esos talleres dieron lugar a la identificación detrás de la receta de historias que activaron sentidos y que activaron emociones, modos de resolver la cocina a diario, como decían las chicas, recuerdos familiares, herencias de nuestros inmigrantes, herencias pasadas, y también la reconfiguración actual de nuevas modas y nuevas formas de comer y cocinar. También mis compañeras comentaban las recetas de la ciudad de Reconquista, en su mayoría fueron representadas por el género femenino, y en esos talleres hubo también un trabajo interesante de pensar un saber hacer muy importante que estuvo históricamente en manos de las mujeres, y que sin el ejercicio de pensar esa práctica y esa reflexión, ese saber hacer no encuentra el reconocimiento que merece. Esta cocina, como les decía, revalorizó generaciones y nos puso a pensar en esto de también ponerle el título al plato que cada uno quisiera, en homenajes, en recuerdos sensibles a la hora de cocinar que conforman un recetario particular y no como cualquier otro que podemos ir a conseguir una librería de gastronomía argentina. Le doy mi palabra a nuestra próxima compañera. Bien, gracias. Como decíamos antes, el objetivo del recetario fue doble. Por un lado es la idea de recuperar estas memorias y estos saberes y después obviamente de poder difundirlos. Entonces nos pusimos a pensar con el equipo de trabajo, bueno, ¿cómo hacer que este trabajo, que este proyecto, que este saber que nos compartieron sus autores y autoras pudiera trascender los límites de la provincia y trascender también los límites de la cocina? O sea, se puede hacer otra cosa con estas recetas que, además de efectivamente cocinarlas como muchos y muchas ya lo han hecho. Entonces surgió la idea de, bueno, aprovechar la virtualidad que tanto nos acompañó, digamos, durante 2020, y de poder pensar este recetario en un soporte también virtual. Porque, digamos, conocemos las dificultades que nos lleva a veces acceder al objeto físico libro, un objeto que a veces puede tener un costo, que puede ser incluso difícil de llegar a nuestras manos, como bien contaba Paula, que bueno, se nos demoró un poco el poder encontrarnos con los autores y autoras para finalmente poder entregarles sus libros. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pensamos? Pensamos en el recetario en una página web, que yo les quiero compartir para que puedan verla un poquito y para que la puedan visitar. El recetario se encuentra en la dirección www.recetariosantafesino.com.ar. Se las comparto, digamos, un poquito para que puedan verla y visitarla. Esta es la portada de nuestra página web, donde van a poder encontrar toda la información del proyecto. Digamos, es un poco más abarcativo del recetario, van a poder conocer el equipo de trabajo, conocernos un poquito más a quienes formamos parte de él, van a poder contactarse con nosotros y además también van a poder sumar nuevas recetas que van a estar en la página web. El recorrido que pueden hacer por esta página, como ven, es bastante interesante y van a poder encontrarse con otras cosas además de las recetas. ¿Cuáles fueron los objetivos entonces de esta página web que acompaña al recetario? Comunicar y divulgar nuestro proyecto de investigación, registrar cómo habíamos procedido para realizar los talleres y recopilar las recetas, generar un archivo digital donde van a poder ver todo el acompañamiento fotográfico, y si estuvieron presentes en los talleres van a poder ver también ver las fotografías que les tomaron y poder acceder a ese material, y además pensar el recetario en clave didáctica, fuera de la cocina. Acá les comparto algunas capturas de las distintas secciones de la página. El registro fotográfico es muy importante, muy interesante, y van a poder
conocerlo aquellos que no pudieron formar parte de los talleres o recordarlo. Acá, por ejemplo, tenemos el taller que se hizo en Conquista. Y van a tener también la posibilidad de acceder a las recetas por medio de un mapa interactivo, donde cada vez que cliquen en los departamentos, van a poder ver qué recetas hay en cada departamento. Entonces, la disponibilidad de cómo se muestran las recetas es bastante interesante. Cada una de las recetas va a aparecer de esta forma, con el texto, el autor o la autora y el lugar de procedencia. Finalmente, y esto es por ahí la propuesta más interesante de la página, o más importante para pensar el recetario fuera de la cocina, es pensar qué podemos hacer con todos esos saberes reunidos en de la A a la Z y cómo podemos generar espacios, actividades compartidas en donde podemos aprovechar, digamos, esta recopilación de saberes, pensarlas, generar aplicaciones, reflexionar sobre ellas. Primero en el sistema educativo, tanto para el nivel primario, el nivel inicial, nivel secundario y nivel superior. Muchas maestras o docentes nos han compartido experiencias que han realizado con las recetas y estamos muy, muy contentas, y la verdad han superado cualquier expectativa de cómo se puede trabajar esto con niños y niñas o con adolescentes en espacios escolares. Nos puede también plantear una cuestión de investigar. Podemos investigar a partir del recetario. El recetario puede ser una fuente para que nosotros analicemos algunas cosas que ya nombraron mis compañeras, como las formas de comer, de cocinar, las tradiciones culturales, las sensibilidades, los estereotipos de género, pensarlo, por ejemplo, a partir de espacios tan importantes como la educación sexual integral, como la ESI. Y finalmente también pensamos en de la A a la Z para otras aplicaciones fuera de la escuela. Entonces, esa instancia puede pensarse casi en cualquier lugar en donde se pueda generar una comunicación y un aporte. Pensamos que el recetario puede pensarse para trabajos en centros de día, puede utilizarse para la formulación de políticas públicas, por ejemplo, las festividades, los ciclos gastronómicos, para fomentar el turismo. Hay muchas aplicaciones, seguramente haya muchas otras más de las que nosotras como equipo contemplamos, pero la idea es poder, digamos, llevar el recetario, las recetas, sus autores y autoras, sus saberes y sus memorias, mucho más allá del libro y de la distribución que podemos hacer de ese objeto. Entonces los invitamos a que conozcan la página y puedan verla y encontrarse ahí con todo ese material. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas mis compañeras. Como comentó Paula, este libro nace de dos proyectos, pero sobre todo de un proyecto anterior que se llamó La cocina como patrimonio intangible, recuperación de recetas a través de una experiencia estética, que es un proyecto que financió, como dijo Paula, el Ministerio de la Provincia de Innovación, el Polo Científico, digamos, de la provincia, pero para un trabajo de investigación entre institutos terciarios y la universidad. Es así como trabajamos docentes de la Escuela de Artes Visuales de Rosario, junto a Paula Caldo como investigadora de la universidad. Bueno, en ese primer proyecto, y como se ha planteado ya acá en esta conversación, la cocina y particularmente las recetas forman parte del patrimonio intangible. Y ahí, bueno, se van entretejiendo biografías familiares, identidades sociales y colectivas, pero también problemáticas de género. Entonces, con ese objetivo, con el fin de rescatar ese conjunto de memorias y saberes colectivos, y pensar que ese primer proyecto tuvo como eje la memoria y la identidad, pero también de dar cuenta de las múltiples tensiones que pueden vislumbrarse en ese espacio doméstico de la cocina, digamos, las herencias recibidas y los roles que la sociedad patriarcal ha impuesto a las mujeres, digamos, a lo largo del tiempo,
En el primer proyecto lo que se propuso es volver visible ese patrimonio, tornarlo, digamos, de alguna manera tangible a partir de una experiencia estética. Y de alguna manera, bueno, tomar conciencia del valor cultural y estético que tienen esos saberes culinarios. La modalidad que se utilizó, ya sea para el primer y segundo libro, fue la modalidad de taller, y lo que nos propusimos como experiencia estética, como tornarlo visible, es plasmar esas recetas recogidas en los talleres, en las conversaciones, en un objeto de uso cotidiano, utilitario, como es un plato hecho en cerámica. Es así como las talleristas y los talleristas devolvieron tangibilidad a las recetas a través de la construcción de ese plato cerámico donde quedaba plasmada su propia, no solamente la receta, sino las emociones, las tensiones, palabras, grafias que acompañaban a las recetas. Es decir, que en ese plato se devolvió la tangibilidad a los aromas, a los sabores, a los ingredientes, a los afectos del hacer, a la materia, pero también a las tensiones. Nosotras, junto a Jimena Rodríguez, que fuimos las que llevamos adelante esta parte del taller, en realidad elegimos la cerámica porque tiene mucha relación, cerámica y cocina tienen mucha relación, las materialidades, lo crudo y lo cocido, las formas del hacer, estirar, amasar, son propias de estos dos saberes. Entonces, digamos, de alguna manera, esa materialidad y esa experiencia ligada a una práctica artística devolvió tangibilidad a algo que es totalmente intangible. Así que bueno, esos platos, digamos, plasmaron historias, plasmaron saberes, plasmaron problemáticas de género, plasmaron afecto, y bueno, y fueron de alguna manera exhibidos en distintos momentos en el Museo Esteves, hicimos una muestra de cierre final, pero también en los distintos lugares donde pudimos llegarnos antes que la pandemia nos afectara. Así que realmente este proyecto es un proyecto muy amplio, que tuvo su germen en este primer proyecto que yo conté, y que deriva en este libro precioso que todavía sigue en movimiento. La página pone en movimiento ese objeto, que puede ser un objeto incluso hasta cultural el libro, pero lo pone en movimiento a través de seguir recibiendo las recetas, las historias y la memoria de todas y todos los santafesinos.